cuyas de las funciones son soluciones a la ecuación diferencial y doble prime, 4 y prime 4 y igual al t tenemos, y igual al 2t, y igual t al 2t más e al t. Así que para cada una de estas funciones encontraremos prima doble, realizamos la sustitución en la ecuación diferencial y vemos si satisface esta ecuación. Comenzando con la primera ecuación y igual a la potencia de 2t, encuentre y prime, que será igual a la potencia de 2t. X el derivado de 2t, que es 2 o 12 al 2t. Y entonces y doble prime sería el derivado del primer derivado, que sería 2x la derivada de e al 2t que sería e al 2t x2 o 4 al 2t. Ahora usando y prime doble, realizaremos la sustitución en la ecuación dada. Dado la ecuación y doble prime, 4 y prime más 4 igual e. A la t y doble prime es 4e a la 2t y luego tenemos 4x y prime 4 por 12 a la 2t más 4x y o 4x a la 2t. ¿Y la pregunta es este al t? Bueno, tenemos 4e para el 2t, 8e para el 2t más 4e para el 2t. Combinando como términos aviso como tenemos 8e al 2t, 8e al 2t. Aviso como esto no es igual a la t porque el lado izquierdo es 0. Así que la ecuación igual a la potencia de 2t no es una solución a la ecuación diferencial. Y ahora seguimos el mismo procedimiento. Para la segunda ecuación igual t al 2t más e al t vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Aviso para encontrar el derivado del primer plazo tenemos que aplicar la regla del producto también la regla de la cadena para encontrar el derivado. Así que usando la regla del producto dada aquí, debemos ser iguales a f y dejaremos a las 2t ser iguales a g, así que prime va a ser igual a la primera función tx el derivado de e al 2t, que es e al 2t x2 más g. Que s para la 2tx la derivada de f, que es 1. Y luego tenemos más la derivada de e para la t, que es solo e para la t. Vamos adelante y simplifique. Tenemos 2t a la 2t más e a la 2t más e a la t, así que este es el primer derivado. Y ahora encontraremos el segundo derivado. Y otra vez podemos ser iguales a y a los 2t ser iguales a g, así que el derivado del primer término va a ser 2tx el derivado de al 2t, que es e al 2t x2 más la segunda función e al 2t. X el derivado de 2t, que es 2. Y luego tenemos más el derivado de e al 2t, ese es al 2t x2 más el derivado de al t. Que s para el t vamos adelante y simplifique esto. Tenemos y doble prime es igual a 4t al 2t. Estos siguientes dos términos son como términos. Tenemos 12 a la 2t más 12 a la 2t, eso es más 4e a la 2t, y luego más e a la t, así que ahora utiliza y prime, y doble prime. Debemos realizar la sustitución en la ecuación diferencial original y ver si satisface la ecuación, lo que hacemos en la próxima diapositiva. Así que empezaremos con y doble prime y luego, 4x y prime. Y prime está aquí más 4x y donde y está aquí. Y la pregunta es ¿esto es igual a la t? Así que ahora distribuiremos aquí,
Debido a la subtracción distribuimos menos 4, aquí distribuimos 4 y luego combinamos términos similares. Tenemos 8t al 2t, 4e al 2t, 4e al t. Y entonces más 4t a la 2t más 4e a la t. Pregunta ¿es igual a la t? Comience por identificar los términos similares. Aviso como estos tres términos son como términos, por lo que este término y este término nos da 8t al 2t, y luego, 8t al 2t. Así que estos términos se simplifican. Luego estos dos términos son como términos y también son opuestos. Así que estos combinan a 0 y estos dos términos son como términos bien, pero también son opuestos, por lo que suman a 0. Aviso como esto nos deja con e al t igual a e al t. Lo que es verdad y por lo tanto esta ecuación aquí es una solución a la ecuación diferencial. Entonces, la primera ecuación no fue una solución. Pero la segunda ecuación es. Espero que hayas encontrado esto útil.